Hoy en Charlatanes ¡Reto máximo! nos proponemos un reto a 3 bandas. Unir a 2 artistas completamente diferentes, pero con muchas cosas en común. Pero para que la gente lo sepa, conectar cuesta. A mí los discos me han costado 7.000, 30.000. ¿Cuándo dijiste por primera vez aquello de mamá, quiero ser artista? Empecé realmente en el mundo clásico tocando el oboe. O sea, no tiene Se nada que unen ver. a la familia una artista de jazz consagrada y un dúo con mucho groove que acaban de lanzar su primer trabajo. Esta canción la tenía abierta porque justo estábamos hablando de esta para Nos colamos en un home studio y descubrimos que eso de mamá quiero ser artista no es nada fácil. ¿No? Que a veces la música solo pueden llegar a unos pocos. Y que además conlleva muchos sacrificios. Tuve un aborto. Y el día siguiente de tener el aborto tuve que subir al escenario a cantar. Yo me acuerdo que pasé toda la noche diciendo, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No, yo lloraba, me acuerdo, estaba en casa. Y Noah Lur y Lila Rom son los protagonistas de este nuevo episodio de Charlatanes. Llevamos lanzando singles desde hace... Ahora va a cumplir un año. Con Que ellos hablamos de las dificultades de hacerse un hueco en la música imagínate que el señor y cómo se lleva que tu trabajo sea juzgado constantemente. que está ahí fabricando bolígrafos, cada día por la noche se sacara un post, no sé dónde, diciendo, a ver, usted hoy este bolígrafo lo ha sacado Chuchurrío. Todo lo que hacemos es susceptible de... es opinable. Por descubrir, incluso descubrimos un nuevo mantra. Vive tu marcha donde asientes tus raíces y florece, pero no te conviertas en un capullo o una capulla. Charlatanes, porque hablar mucho puntúa doble. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Charlatanes. A que parece que estoy en un anuncio, ¿verdad? Ya veréis a lo que me refiero. Voy por aquí bajándole un poquito de volumen. Hoy vamos a hacer un Charlatanes especial. ¿Cuántas veces habéis cantado eso de mamá, quiero ser artista? Vale, pues la fama, como decía aquel, la fama cuesta, o aquella, la fama cuesta. Me estoy acordando de mi amiga Lola González, profesora de fama, otro besazo por ahí. Y no siempre es fácil intentar meter cabeza en el mundo de la música. Hoy vamos a tener dos polos, o dos artistas muy distintos, pero que comparten, pese a ser tan diferentes, muchas cosas en común. Por un lado están Lila Rom, chavales muy jóvenes de La Terreta, valencianos, que acaban de publicar hace muy poquito, hace un cuarto de hora, como quien diría, su primer trabajo, pero que ya llevan tiempo trabajando en esto. Y luego tenemos, en el otro lado, a Noah Lur, artista con 6 discos en el mercado, una de las mejores voces de jazz de este país, pero también de estos artistas que después de haber pasado por discográficas, ahora está en este punto de, sin ser un artista emergente, sí que se ve con esa obligación de financiarse ella su curro y ser ella la que tira adelante con su proyecto. Oye, ¿cuántas alegrías os ha dado el No Rules? Por cierto, tema que comparte título con un temazo de Dua Lipa. Sí, bueno, Dua Lipa es New Rules. nosotros sin reglas, ellas nuevas reglas, Exacto. pero aquí se pronuncia muy parecido. No pasa nada. Hubo un grupo también que se presentó a Eurovisión, no recuerdo qué país era, que tenían una canción que se llamaba Los Rules. Cuando publica. Nosotros practicamos nosotros las nuestras. Para que la gente os conozca, presentaros vosotros. Claro. Pues nada, yo estoy Adriel. Yo soy Irene. Juntos somos Lila Rom, que es un proyecto, bueno, tú lo has dicho muy bien en la presentación, es un proyecto emergente, muy joven. Llevamos lanzando singles desde hace, ahora va a cumplir un año, que fue precisamente No Rules, la primera en salir, nuestro primer single, pero lo que es el disco se ha publicado, nada, no llega a un mes, hace unas semanitas, entonces estábamos haciendo nuestro estreno mundial. Sí, hacemos música pop
en inglés. Esa es la particularidad que tiene un poco este proyecto. Y bueno, creemos que hemos currado muchísimo en un sonido muy, muy diferente, muy limpio. Y mira, os invitamos después de esta entrevista a echarle un oído y a ver qué parece. Un oído y los dos. Ya está todo el mundo buscando en el Spotify, Lila Romen. Alguno no va a abrir la cuenta. ¿Por qué este nombre? Porque el color lila sí lo he visto mucho en vuestra portada y tal, pero no sé si por ahí van los tiros. Ahora me diréis, no. No, sí, Sí. precisamente. Esto fue porque nos gusta un poco, somos en esa parte somos un poco románticos y nos gusta la idea esta antigua de cuando se hace un proyecto artístico que sea un todo, que no solo sea la música, sino acompañarlo también pues de la parte estética, vamos, de todo, el diseño gráfico, de tal. Entonces, teníamos claro que queríamos hacer algo con el color lila. Ahora Irene os explica un poco más la simbología del color. Porque precisamente lo de ROM va por ahí. A nosotros nos gusta simplificar también diciendo, es que nos sonaba a Pantone, ¿no? Blanco roto, lila ROM, como queríamos aprender aquí, pero con el lila pues ha sido eso. Pero bueno, es un poco más profundo. Sí, simplemente el lila era un color, un pigmento que utilizaban los romanos para vestirse, incluso que Cleopatra mandó hacer un barco con velas de ese color era un color que les daba como distinción del resto, porque era un pigmento muy difícil de extraer, entonces solo muy pocos lo podían llevar en aquella época. Entonces nos hacía mucha gracia en nosotros, que somos gente súper sonecillas, Sí. el creernos que éramos alguien como súper exquisito, ¿no? Un poco. Y lo intentamos también con la música. Eso es, inventarse ese alter ego, es de, bueno, grabamos aquí en el estudio, en el home studio, pero ese alter ego vamos a proyectar que, pues eso, que tiene el color lila de la realeza, de la nobleza. Lo ha explicado Irene perfectamente porque no todo el mundo alcanzaba a tener ese pigmento. Pero más allá de la explicación, me encanta porque ya he visto que Adriel nos cuenta la explicación normal y luego Irene ya te cuenta la explicación elaborada. Siendo de la Terreta, siendo valenciano, y esto lo ponéis vosotros también en vuestra página web, teniendo 300 días de sol al año, ocurre encerraros en un home studio para hacer canciones. Qué luma fea del te comer tú. ¿Dónde estáis ahora, no? Sí, sí. Sí, además lo tenemos en obras, estábamos hablándolo antes off the record, que justo me acabo de mudar, donde tengo yo, que está en mi casa el home studio, y me acabo de mudar y me ha dado tiempo a conectar el ordenador, poner la pizza y poco más. Llevamos unos meses que estamos aquí, como dices, pero bueno, cuando uno tiene una pasión, la verdad que el sol nos encanta, no te vamos a engañar, la playa nos encanta, el arroz, pues no, ¿qué te voy a decir? La paella. Pero también hacer música nos encanta y bueno, Lo refleja con esa frase, lo que queremos también reflejar un poco es que nos hemos sacrificado por sacar este proyecto adelante. Que conste en alta que nos hemos sacrificado, que estando en Valencia con sol, con el debido respeto a todos los que nos puedan ver desde Asturias. Oye, ¿vosotros cómo os conocéis? Nosotros nos conocemos de estudiar una carrera que no tiene nada que ver con la música, porque nosotros estudiamos biotecnología en la Universidad de Politécnica, sí, nada que ver. Y allí en la carrera de conocernos, de empezar a hablar de nuestros gustos musicales, pues de alguna manera conecta. Eso es lo bonito también que tiene la música, que es que a veces te hace conectar con personas que a lo mejor no tienen nada que ver, porque de hecho los gustos de Adri, tenemos gustos en común, pero venimos de dos mundos también muy diferentes. Y Adriel es cierto que tiene más experiencia en el mundo de la música porque él es bajista y ha tocado en muchas bandas. Y mi historia no tiene nada que ver con la suya. Y es que yo llevo haciendo música como un hobby, de manera muy íntima. Yo no se la enseñé nunca a nadie porque es como el que termina de trabajar y se pone a pintar porque le gusta pintar o hacer ejercicio o cualquier otro hobby. Yo lo he hecho siempre, pues eso, como a escondidas o de una manera para evadirme. Pero al hablar con Adriel al tocar también, pues de alguna manera le enseñé lo que yo tenía y empezamos a quedar, juntarnos para hacer música, pero también por divertirnos. No,
sin ningún otro objetivo. Y para mí que soy, como dice el dicho, sería cantante si no fuera por mi voz, pues encontrar una persona que tenía tantas canciones, porque al final a lo largo de estos años, y digo, hostia, esto es una mina de oro. Entonces ya llegó un momento que dijimos, tenemos que empezar a picar aquí y sacar más pepitas. Maravilla. Y además creo que en vuestro caso, fíjate que la pandemia nos trajo cosas terribles que voy a decir yo que la gente no sepa, pero en vuestro caso os unió. Sí, nos unió porque Irene estaba trabajando en Barcelona, después de la carrera empezó a trabajar allí, yo me quedé en Valencia, entonces siempre que podíamos, que teníamos un hueco, pues quedábamos, hacíamos canciones, pero claro, para empezar un proyecto pues era inviable. Entonces coincidió que justo al final de la pandemia ella ya decidió volver a Valencia, un poco también a raíz de eso, de haber estado separada en esos momentos tan difíciles para todos. Y aprovechando que volvía, fue cuando ya quedamos a tomar una cerveza y dijimos, esto hay que sacarlo. Las canciones están muy bien para nosotros, pero yo creo que la gente también las querrá escuchar, digo yo. Sí. Me encanta porque hay una cosa, aunque cantes en inglés, que ahora os preguntaré por esto, hay una cosa muy española y es que todo se cierra tomando una cerveza. Eso es a nuestro productor también lo cazamos con una cerveza. Irene, tú es que ya tienes un cajón, unas cuantas canciones. Sí, no, toda la vida. Yo empecé, es cierto que yo, pues eso, a diferencia de Adriel, no tengo una carrera artística o musical, pero yo me he autoformado mucho y al final es un hobby. Yo también lo que hacía, y bueno, y lo que sigo haciendo, de hecho, porque es una manera, como te digo, de desconectar, es pues con los beats de internet, los instrumentales que sube la gente. Hay gente que en casa se graba bases y los cuelga en internet para que los demás lo utilicen. Entonces yo los utilizaba y yo me grababa un montón de maquetas. Y eso, tenemos un montón de maquetas. Claro, ya juntarme con Adriel, pues Adriel también aporta su parte, ¿no? Pero sí. ¡Qué maravilla! Que me estaba imaginando a Adriel, a Irene con el libro gordo de Petete, hay canciones, les condujo y dijo, vamos a darle forma. Oye, estoy viendo detrás del ordenador, que entiendo que es ahí donde vosotros ya hacéis vuestros experimentos. ¿Le diéramos a play algo que tengas ahí para que nos cuentes un poco? Porque claro, a mí me llama mucho la atención sin meteros en ningún compromiso, ¿eh? No vamos a decir... Pero que, por ejemplo, pero me ha encantado ver, claro, decía Irene, yo no tengo una carrera musical como tal. Recordar cuando Michael Jackson componía tarareando las canciones en su cabeza. Yo tampoco había estudiado ningún feo, pero sí sabía y tenía el ritmo en la cabeza, ¿no? Creo que una cosa es tener la creatividad, ¿verdad? Para uno componer en su cabeza y luego está la capacidad de traducir eso en una partitura, ¿verdad? Para que eso tenga sentido. Pero cuando alguien se pone a componer y se pone a componer con un ordenador, Adriel, yo no sé si nos puedes dar unos pequeños tips básicos. Sí, sí. A ver, cada maestrillo tiene su librillo. Ahora vemos algo porque cada uno funciona de manera un poco diferente. Nosotros tenemos dos formas de funcionar, porque tenemos la forma del ordenador y luego también, en ese sentido, somos tradicionales a veces de guitarra y voz. A mí también es una forma que me encanta, porque no sé quién, un productor una vez me dijo, y es algo que tiene mucha razón, que si una canción funciona con guitarra y voz, ya tienes que ser muy malo para que no te funcione cuando le metas más instrumentos. Y es que es verdad, o sea, si ya partes de que con la guitarra y la voz ya dices, ostras, qué estribillo más chulo, ya tienes que ser nefasto para ponerle una batería, un bajo o algo y que suene peor. Entonces, esto lo trabajamos mucho. Luego, cuando trabajamos con el ordenador, como nosotros, nuestro proyecto gira en torno al groove, que es esta palabra en inglés que no tiene traducción como tal en español, pero es ese sentimiento de cuando tú escuchas la música, ese ritmo que te incita a bailar, que dices, ostras, que tiene esta canción que me lleva con la música, que es muy típico pues de eso, de música disco, de música pues funk y house. Y Adriel, como que el groove sería como cuando, perdón por la comparación, como cuando Rosario canta marcha, marcha, con ese concepto de marcha en otro rollo más funky. Me gusta que hayas sacado eso a colación porque es muy interesante cómo se mezcla también al final esas raíces, ¿no? Y como también el duende, que es un concepto que es imposible de trasladar al inglés. ¿Cómo vas a trasladar lo que es el duende? Y en cambio, todos los españoles lo tenemos súper asimilado. Sí. Pues es lo mismo, es muy parecido. Son conceptos musicales que solo se sienten, no se pueden
muchas veces ni escribir. Sí. Entonces, partiendo de esto, el groove sí que se sabe que es, como es una sección rítmica, yo soy bajista, a mí me gusta mucho la parte de los graves, partimos siempre de baterías y graves, o sea, tener un beat con un buen bajo, vacilón y una batería así que tire para adelante, que te ponga de buen rollo y a partir de ahí a construir. A ver, ¿cómo va? ¿Dónde va la pista de la batería? Para los que no tenemos ni puñetera idea. Espera, que voy a girarla. Ah, sí, mira. Esta canción la tenía abierta porque justo estábamos hablando de esta para el directo, la estamos preparando y es muy interesante, José, porque es la canción que cierra nuestro disco y precisamente está sin editar porque nuestro productor luego aporta la gracia, básicamente, pero la grabamos así, en estas tomas que hay, y hay básicamente una toma y recortado un poquito para ajustar algunas cosas. Y queríamos transmitir precisamente con esta canción lo que hacemos aquí en el estudio, que voy a poner, es Súbelo más. ¿No? una guitarra y una voz que está aquí sonando. Pues tenemos básicamente la pista de guitarra y la pista de voz. Es una canción muy sencillita, que o sea, todo lo que te he explicado no aplica a esta canción porque es de las canciones que compusimos precisamente con guitarra y voz. Y como ves, aquí no hay trampa ni cartón. Hay dos pistas, grabamos dos tomas, aquí están escondidas, guitarra de voz en directo y la que más nos gustó se quedó y está como bonus track en el, en el, en el disco. Se la pasamos al productor, él le metió los efectos, las reverbs, el procesamiento, que yo ahí ya me pierdo un poquito más. Y Sí, el básicamente... procesamiento necesario un poco para que se escuche en todas las plataformas, digámoslo así, para que cuando lo escuches desde el móvil o desde el ordenador o desde el portátil suene igual. Sí, Es un poco ese procesamiento, pero en este caso esta canción, como veis, eso está grabada sin cortes, sin tantas, no tiene tampoco tantas pistas y tantos ruiditos, digámoslo así. sí, ¿no? Gente, para que la gente lo entienda. Muy fenomenal, chicos, que estáis haciendo un tutorial maravilloso. Además, os escucho contar que precisamente como vuestro disco suena así más con este groove, este indie, este funky, esta mezcla de estilos, que queríais que sonara una canción así más en bruto, entre comillas, ¿no? Para que la gente viera que también tenéis esa parte de componer, ¿verdad? Con la guitarra a mano. Yo creo que si alguno se ha unido ahora al directo y está viendo las pistas, o si bueno, si se ha unido ahora al directo, estará flipando en colores diciendo a esta gente que está haciendo. Y si alguno se va desde el principio, ahora entenderá por qué es interesante estudiar biotecnología. Madre mía. Ay, por favor, qué maravilla. Mira, colocar el móvil. Mira que lo ves, oye, ¿por qué no todos los días uno se puede meter en un estudio? Sí, pero es verdad que este es muy sencillo porque es un home studio, ¿no? Que al final el estudio de nuestro productor, que también no deja de ser un cuarto, pero él tiene ya todo mucho más, Tiene más... más micrófonos para poder grabar más instrumentos, más tarjetas, más conexiones, etcétera. Sí, pero al final es que reduce básicamente a lo mismo, a grabar pistas normalmente por separado. En este caso, Irene y yo sí que grabamos juntos porque era, como tú estabas diciendo, una canción que queríamos transmitir este sentimiento de cómo sale, es totalmente diferente al disco y es como componemos ella y yo aquí en directo. Eh, Así que es así, y simplemente a gran escala y con mejores equipos. Esto es como montar en bici. Hay de 100 euros y de lo que quieras. Y luego que al final a mí me ha pasado pues, cuando yo lo contaba antes, yo trabajo en televisión, pero luego pues hacer los directos en Instagram y luego quise reconvertirlo en podcast para que, aparte de los seguidores y luego ven el directo en Instagram, que más gente pudiera descubrir las entrevistas fuera del perfil de Instagram. Y a mí me ha costado Dios y ayuda. O sea, yo cada semana aprendo cosas nuevas de sonido, de trabajando en tele, te quiero decir, que yo he trabajado en tele ya unos poquitos años, pero si ya a nivel podcast, hacer un filtro para un podcast, subir, editar, tal, ya me parece un mundo a este nivel. Imagino que alguna vez la cabeza os ha explotado. Sí, sí. Sí, y de hecho es algo que, bueno, imagino que comentaremos más adelante en cuanto a las dificultades de los artistas independientes, pero en nuestro caso, sí ya es difícil porque deberíamos trabajar también más en entender mucho mejor eso, el sonido, cómo mejorarlo, pasar horas, incluso en mi caso, mejorar la técnica vocal
pues el ser independiente también hace que, claro, te tienes que trabajar tu propia propuesta audiovisual, que no tenemos un equipo, ¿no? Lo haces todo tú. Entonces también nos tenemos que enseñar a lo que dices tú, editarte los vídeos, tema burocrático que tampoco conoces y tienes que hacerlo. Entonces al final es... ¿Cuántas horas le habremos dedicado al CapCut para aportar? Sí, 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 sí. Bueno, ya te digo que el Premium Kafka está más que amortizado. Y otra cosa no sé. Ay. Oye, para que la gente no pierda el hilo, y ahora sumaremos a la siguiente invitada que va a estar con nosotros para hablar un poquito de las dificultades, porque ahora quiero que habléis de lo que cuesta financiarse, porque claro, esto al final es cosa vuestra, y ahora quiero que me lo contéis, pero para hablar un poquito más también del concepto que tenéis vosotros como dúo, aparte del lila, ¿por qué esta flor y por qué el título del álbum? Quiero que lo expliquéis bien, porque a esto se le llama echar raíces, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí. Sande. Pues el título del álbum es Groove Where You Are Planted, que significa, hablando del groove que hemos estado hablando antes, nosotros hay una frase muy común que dicen los ingleses que es Bloom Where You Are Planted, que significa florece donde estés plantado, ¿no? Un poco haciendo referencia a donde te encuentres, independientemente de si es un lugar donde no quieres estar, ni física ni mentalmente, pero bueno, estás ahí llegando, pues intenta ser tú mismo, intenta disfrutar e intenta florecer, ¿no? Y nosotros cambiamos la palabra florecer por el groove, porque al final es un componente, como decía Adriel, pues que tiene nuestra música, que es este elemento que te hace un poco, pues, disfrutar y bailar un poquito. Pues eso, que al final cambiamos la palabra florecer por groovear, porque al final es lo que hacemos. Nos hemos plantado aquí y hemos hecho música divertida. Y la portada es un dibujo que se lo encargamos a Ley, que es una artista que descubrimos por TikTok, porque justamente, mira, como tenemos que estar en todas las redes para promocionarnos, pues un día haciendo scroll en TikTok nos encontramos con este chico, que es un artista también se podría decir emergente, que él pinta mucho con este estilo, ¿no? Pinta muchos jarrones, muchas flores, y le contactamos y le dijimos, mira, nos ha encantado lo que haces, queremos que nos diseñes la portada de nuestro álbum, que se va a llamar Groove Where You Are Planted. Simplemente le dimos el título y él pues se inspiró y hizo este dibujo. Es un diseño único, no le hemos dado ninguna directriz en concreto y al final él reflejó pues ese jarrón lleno de flores que son todas iguales, excepto la flor lila que sobresale, incluso se le caen los pétalos, ¿no? Pero un poco es esto, que queremos reflejar que aunque pues tengas problemas en la vida o no estés del todo bien, pues intenta siempre ser tú mismo y ser tú mismo a veces es ser diferente Y siempre hay espacio y hueco para disfrutar, aunque estés mal. Este es un poco el concepto, sí. Y además, ahora hablaremos también de la letra, voy a ir uniendo a Noah. Hay una cosa que me encanta y yo creo que también es una reflexión que podemos hacer desde hoy. Groove, o sea, vive tu marcha donde sientes tus raíces y florece, pero no te conviertas en un capullo o una capa. Voy por aquí uniendo a Noah, que creo que la tengo ya por este lado. Hola. Esto del capullo me ha encantado, o sea, ha sido una manera de entrar espectacular. Venga, para adentro. Oye, ahora que estás viendo, tú, lo decía antes cuando hacía un poquito la presentación, en tu caso tú ya llevas muchos años en esto, es verdad que sí estás ahora apostando por tu marca personal y tú también con tu curro de financiación, que ahora hablaremos de esto todos, pero cuando ves a estos chavales con tanta ilusión, ¿tú qué sientes? Pues mira, yo te digo que realmente el origen de cómo hago las cosas es el mismo. O sea, yo estoy en mi casa con mi ordenador, con mi teclado. Yo suelo trabajar sobre todo con un teclado, con un cable MIDI y lo que hago es que, bueno, o sea, compongo el tema de una manera sencilla, con acordes, la melodía y me ayuda mucho a visualizar la producción, o sea, hacer como una especie de preproducción, trabajar con algún tipo de software y con un MIDI ir lanzando sonidos. O sea, tienes el teclado y el teclado, de esa manera lo que haces es que le asignas el sonido del instrumento que tú quieras. O sea, tú estás tocando el teclado, pero dices, voy a tocar ahora, quiero que esto sea un bajo, ¿no? Entonces tú le asignas sonido de bajo. Entonces dices, venga, ahora toco el bajo, ahora toco la trompeta, ahora toco tal. Y vas creando capas y de alguna manera puedes hacer una especie de preproducción para que luego, para que cuando se hagan los arreglos,
cuando nos ponemos a hacer los arreglos ya haya una especie de idea previa. Pero vamos, en casa lo que es el momento laboratorio es ese mismo, es así, es igual que ellos. Sí, Ya, y le preguntaba esto a Noah, chicos, para que os quedéis con la copla. Creo que fue, tu segundo disco fue Troublemaker. sí, sí, sí. En este fue el que te dieron premio a excelencia en la producción. Sí, sí. Claro, os quería juntar aquí a todos, porque es verdad que aunque cada uno como artista, como formación o como solista, estéis en un punto distinto, sí que es verdad que hay muchísimas dificultades a las que os enfrentáis los artistas diariamente. Unos están empezando a enfrentarse a esos retos y otros os seguís enfrentando a los mismos retos, ¿verdad? Conforme pasan los años, de una manera distinta, pero siguen estando ahí. Claro. Por ir preguntándoos a vosotros cómo lo estáis viviendo para ver estas dos etapas de la música distintas que tenemos hoy en el Charlatanes. ¿Cuándo dijiste por primera vez aquello de mamá, quiero ser artista? Que conteste no a primero. Yo creo que desde que, o sea, era algo que sucedía. Es que no decía mamá quiero ser artista, es que yo estaba todo el día encima de la mesa del salón con un bolígrafo cantando sin parar. O sea, era como algo que no había opción de hacer otra cosa, vamos. Fíjate que luego he estudiado otras cosas, ¿no? Comunicación y tal, pero para mí ha sido algo, o sea, que es mi esencia, es mi esencia. Mm. Chico, te iba a decir que tú eres del mío, yo periodista, tu comunicación audiovisual. Sí, empecé en Bilbao, empecé haciendo periodismo, pero me gustaba más la comunicación audiovisual y me pasé a comunicación audiovisual en Madrid. Y pues en Sí. mi caso, yo empecé siendo de la Terreta, aquí es muy famosa la música de bandas, ¿no? Entonces empecé realmente en el mundo clásico tocando el oboe. O sea, no tiene nada que ver. Pero yo empecé ahí. Y ahí sí que he de reconocer que fue un poco obligación, por así decirlo, de mi padre, que siempre le ha gustado mucho la música y el hombre nunca tuvo la oportunidad de dar clases. Luego aprendió de mayor a tocar la guitarra. Entonces él tenía claro que sus hijos tenían que hacer algo de música. Entonces, cuando yo era un niño era de fútbol, de tenis, de lo que fuera. Y entonces sí que me obligó, por así decirlo, y se lo agradezco un montón porque, mira, ahora, bueno, duró un poco la obligación porque enseguida que empecé a tocar me gustó y sobre todo cuando dejé el clásico y pasé a lo que es el pop, el rock, bueno, la música más moderna, ahí es cuando encontré realmente mi pasión y dije yo, no sé si llegaré a dedicarme a esto plenamente, pero es algo que lo quiero hacer siempre en mi vida. Sí, qué bueno. Y Genet, ¿a ti te pasaba como no? ¿A tú ibas cantando por ahí encima de las mesas? Sí, es que yo iba a decir lo mismo, que en mi caso yo no he tocado, o sea, este sería de alguna manera la primera vez que me pongo delante de un público o me presento con un proyecto, pero yo, claro, mis padres tampoco son artistas, pero son amantes de la música. Mi padre, por ejemplo, sí que era DJ, pero en mi casa siempre ha habido música. Yo me he ido a las tiendas de discos con mis padres son muy melómanos, hemos ido a conciertos y siempre ha estado eso en mí. Es cierto que, igual que ha dicho Adriel, yo no me dedico plenamente a esto y de hecho sí que hubo un punto en mi adolescencia, digámoslo así, cuando tienes que decidir qué vas a estudiar o qué vas a hacer, que sí que me planteé hacer algo más audiovisual. eh, pero bueno, pues por circunstancias también incluso familiares, que a veces tu entorno juega en contra tuya porque no te deja ser un poco quien quieres ser o te obliga a tomar otra carrera. Y en mi caso, pues pudo más la presión de, bueno, que está muy relacionado, ¿no? Que a veces la música solo pueden llegar unos pocos y solo es un mundo de unos pocos. Y muchas veces tu familia dice como, pero ¿cómo vas a, o como si quieres ser actor, ¿no? Pero ¿cómo vas a ser actor si los actores? Entonces al final yo tomé otra carrera profesional, pero como dice Noah, la música está en mí. Entonces al final, mira, gracias a conocer a Adriel, a conocer a Sergio, nuestro productor, pues estamos ahora publicando música, ¿no? Pero es cierto que como independiente tienes que tener mucho tiempo y dinero también, ¿sabes cómo son? Y en nuestro caso, pues no es así porque tenemos que combinarlo con otros trabajos, ¿no? Ya lo estáis viendo, lo que estáis siguiendo la charla, que son artistas diferentes, lo que tenemos aquí hoy, pero al final los dos, tanto Lila Rom como,
como Noalur, pues se enfrentan a las mismas dificultades, que es tener que poner pasta a la hora de preparar un tema. Gastarte una pasta en un single, gastarte una pasta en un disco y luego dedicarte a promocionar en redes, donde sea, puerta por puerta, con paloma mensajera, con lo que haga falta para que la gente te escuche, ¿correcto? Más en el mundo en que vivimos ahora, que es verdad que hace unos años la música yo pienso que se vivía de otra manera, se consumía de otra manera y ahora mismo vivimos en un mundo súper inmediato, entonces también nos obliga a los artistas a estar invirtiendo también incluso más tiempo y recursos en llamar más la atención, porque es muy difícil que escuchen eso, tu proyecto tan fácilmente. Tienes que ser muy bueno también con los vídeos o tienes que lanzar una canción que tenga un estribillo, que eso ya depende de cada uno, pero que de alguna manera el tema de TikTok, las redes, te está obligando a tener que llegar a un público que a lo mejor no es tu público simplemente para buscar ese momento en el que llames la atención. Es complicado ahora mismo el panorama musical como está. No, ahora que tenemos, es verdad que está TikTok, que está Instagram, que están todas las plataformas habidas y por haber, ¿esto facilita a los artistas llegar a su público o a veces como hay tanta oferta y tanta gente que lo hace bien, complica más la vida? Mira, yo creo que facilita, pero también condiciona mucho, ¿eh? Por lo que estabais diciendo vosotros, no es que ahora hay que hacer un estribillo de esta manera, ahora las cosas tienen que tener esta duración, ahora, entonces, para mí hay algo que es muy importante en mi música, que es la artesanía. Yo la concibo desde la artesanía. Entonces, cuento lo que quiero contar, como lo quiero contar y como me da la gana. Y luego yo lo suelto. Que llega a este nicho, llega a este nicho, que llega a este, llega a este. Entonces yo tengo mi target, que obviamente me dedico al jazz, o sea, no estoy buscando la aprobación mundial, ya de entrada, porque me dedico al jazz, ¿no? Entonces ya, partiendo de esa base, hay otras reglas. La música es una música de desarrollo, es una música de contar historias. Yo en 30 segundos estoy todavía empezando. O sea, es como cuando quedas con alguien, quedas con un amigo y en 30 segundos, ¿qué haces? Hola, cariño, ¿cómo estás? Nos sentamos. Oye, ¿tienes mala carita hoy? ¿Qué te ha pasado? Es que no te dan para decir más. Si quieres ofrecer un mensaje con profundidad, con cierta profundidad. Entonces, ¿qué me parece a mí? Que tenemos un montón de herramientas, un montón de ventanitas ahí para mostrar el trabajo, pero que hay que buscar el punto de equilibrio en el que esas ventanitas no terminen apoderándose de la esencia de la obra, de la esencia del artista. Yo en mi caso, te digo, lo tengo muy claro porque como per se, por el estilo y por mi concepto artístico, eso lo vivo así, pero sí que hay mucha gente que termina condicionándose tanto por esas cosas que se desvirtúa y al final se ve muchas veces cuando realmente alguien lo que quiere es hacer música o cuando realmente lo que quiere es pues mostrarse, que se le vea, hacerse famoso o ser instagramer, ¿no? Ahí se ve muy claro, ¿no? Cuando uno trata de adaptarse, el mensaje al final se queda, pues no sé, en el éter. Entonces, está muy bien, ayuda, es una ventanita, pero cuidado con que eso no desvirtúe la esencia de la música. Mm. ¿Estáis tomando nota, no, chicos? Sí, sí, sí. Sí que de verdad, por añadir algo que aparte de eso, es una herramienta muy potente, como decía Noah, te lleva al mundo, pero al mismo tiempo no solo te condiciona a ti, sino que condiciona al resto, porque ahora muchas veces los artistas somos un número. Es decir, ya hay gente que directamente cuando te va a dar una oportunidad, ¿no? Para escucharte o no escucharte, ya luego decidís si le gusta o no le gusta, cada uno tiene sus gustos musicales y esto no hay reglas. Pero ya entra en tu perfil y ve un número. Entra en Spotify y ve oyentes mensuales o reproducciones de la canción. Entra en Instagram y ve seguidores. Entra en tal. Y entonces a veces son barreras al oyente que de otra manera, quien tiene mucho le ayuda mucho, pero quien tiene poco le distrae también a tu audiencia del foco principal que tendría que ser la música. Oye, escucha la música que yo creo que incluso en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, puedes ya decir si quieres seguir dándole una oportunidad a un proyecto o mira, no es mi estilo, me gusta más otro estilo.
Claro que esto pasa un poco como los actores, ¿no? Que también ellos se quejan mucho de esto, que parece que si no tienen miles y miles y miles de seguidores, nadie cuenta con ellos, como si eso fuera garantía de que luego esa gente te va a escuchar o va a ver tu película, ¿no? Pero sin embargo, sí, sí, ¿cuántas veces habéis sentido que os han dicho que no por algo así? No. ¿Tú te has sentido alguna vez que te hayan dicho que no injustamente, sea por los seguidores o por el motivo que fuere? No, la verdad es que no he tenido esa situación y por el tipo de música que hago es un tipo de música que va unido al directo, va muy unido al ir a los conciertos. El perfil de persona que escucha jazz no es per se el perfil de persona que está todo el día metido en TikTok, en Instagram, en tal, ¿no? Entonces, en mi caso no guarda relación, pero para bien en los directos. O sea, no guarda relación, tienen con menos seguidores de lo que luego realmente me van a ver, ¿no? O sea, yo doy muchos conciertos, sobre todo pues festivales de jazz, teatro, y me va genial y los lleno y no guarda relación con luego los seguidores que tengo en redes sociales, ¿no? Pero eso también pasa a la inversa, le pasa a muchos artistas que lo petan en redes sociales y luego no tienen convocatoria, porque el perfil de seguidor es el perfil que efectivamente está colgado con el móvil, pero luego no se mueve a un directo, luego no va a un concierto. Entonces ahí hay un desfase, es muy difícil medir eso, pero también por eso es importante tener muy claro cuál es tu target. Eso es súper importante, cuál es tu público objetivo y no obsesionarte tanto con tener muchísimos seguidores, sino que el perfil del seguidor sea el que realmente conecta con tu música. No tanto la cantidad, sino, o sea, hacer una medición más cualitativa. Es súper importante. Seguidores de calidad. Esto por si alguien está tomando ya nota, ya sabe que tiene que hacer, aparte de que esto complicado, ¿eh? Por complementar un poco lo que decía Noa, nosotros en nuestro caso que realmente hacemos música pop, porque tenemos muchas influencias de músicas negras, pero hacemos música pop y precisamente Irene y yo somos un perfil de oyente más como el que dice Noa, nosotros sí que escuchamos mucha música, le ponemos mucho cariño. Irene, desde el exterior te digo que es una melómana porque, vamos, la lista de reproducciones que tienen duran horas y horas y horas y horas. Y sí que es verdad que, así como anécdota, nos hemos encontrado que por el estilo de música que hacemos, que nosotros lo hacemos sin pretensiones, porque es la música que escuchaban nuestros padres, nos hemos cansado de oír Michael Jackson, nos hemos cansado de oír Jamiroquai, nos hemos cansado de oír ahora pues artistas como otros independientes o menos conocidos, pero también Dua Lipa, Bruno Mars, que son artistas que dentro de ser mainstream hacen propuestas interesantes musicalmente. Y nosotros, pues, vas mamando un poco de ahí, haces una propuesta pop, que hay gente que le cuesta, ¿no? Decir, hago pop. No, no, o sea, al final hacemos pop y suena a pop y el pop es muy rico, no hay que tener miedo de decirlo. Pero sí que nos pasa que nos han llegado a decir de cuando escribes o vas a un medio o tal, y es independiente, dice, oye, es que suena muy mainstream, no te puedo publicar en esta revista independiente. Y claro, a los canales mainstream te llegan y te dicen, no te puedo publicar si tienes 1000 seguidores en Instagram. O sea, entonces te encuentras en esa paradoja un poco que sí que es difícil de salir de este bucle, porque claro, hasta que no consigas una cosa no vas a ningún lado. Sí, iba a decir antes, pero vosotros por favor interrumpirme, que si no hablo mucho, ya lo habéis visto, no os cortéis sin interrumpirme, que ya me callaré yo. Que yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo y me decían, con esto no vas a hacer nada, te vas a comer los mocos, vas a acabar de camarero. Era al final algo vocacional, ¿no? Al final me tocó dedicarme a lo que me tocaba tener que dedicarme. Y yo creo que a vosotros os ha pasado un poquito también eso, ¿eh? Adriel, Irene, que al final una cosa es lo que tocara y otra cosa es lo que al final estaba para ti, si alguien cree en el destino o simplemente a la hora de proyectar las cosas. Pero sí que es verdad que es muy complicado, y ahora voy a preguntarle a Noah, gustar a todos. Adriel y Inés estaban contando, claro que al final pues hay quien intenta encontrar su vía tirando más de redes sociales, ¿no? Pues voy a ver si por aquí consigo, hay quien lo hace más, pues voy a ir por garitos a ver si así. No, entiendo que al final cada uno intenta encontrar su camino, intentando sentirse a gusto con lo que hace, ¿no? Claro. Sí, o sea, es lo que te decía antes, que yo en mi caso, como ya de por sí hago una música de nicho,
o sea, per se no busco la aprobación mundial, pues, pues es un poco el seguir esa intuición. Y sí que, un poco a colación de todo esto que estamos hablando mucho de las redes, mucho pero hay que tocar, hay que subirse al escenario, hay que hacer bolos. Y hay que hacer bolos y tú tienes que hacer tu público haciendo bolos. O sea, quiero decir que está muy bien tener oyentes, pero el que te va a ir a ver a un concierto es el que te va a ver a un concierto. Y si tú quieres que la gente te vaya a ver a un concierto, tienes que dar conciertos. Empezar en salas pequeñitas que sean accesibles, cada vez ir haciendo salas más grandes, hasta que llegue un punto que puedas hacer teatro. Pero es como que mi sensación es que la gente joven, un poco la gente que está saliendo ahora, que está moviendo su música, tienen esta sensación de, bueno, voy a lanzar un single a ver qué pasa, ¿no? Y si no lo peto, pues ya está. Bueno, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu discurso más allá de una canción? Tienes un espectáculo, tienes un show, tienes un discurso, ¿no? Hay un espectáculo ahí. Sal, cúrratelo, búscate un bolo, que vaya la gente a verte, que la gente se lleve la experiencia de estar escuchándote durante 1 hora y media, viendo qué es lo que tienes que decir y creas vínculo. Y ahí es donde creas engagement. El engagement de que tanto se habla, ahí creas engagement de verdad. Esa persona estaba en su casa, se ha arreglado, se ha vestido, ha salido, se ha cogido el metro, se ha comprado una entrada, se ha ido para verte. Aunque han sido 40, 50 personas en un garito chiquitín, pero es que mañana van a ser 100 y luego van a ser 150 y luego iban a decir, ah, fíjate, es que este grupo, oye, al final muere gente, ¿eh? Nadie. Oye, pero para que la gente lo sepa, conectar cuesta. Hombre. ¿Cuánto cuesta? Solo para que la gente se haga, sin meteros en ningún compromiso a ninguno. Pero no, por ejemplo, tú ahora que tienes, ahora le preguntaré a los chicos también de Lila Rock, pero tú ahora que vas también con tus chicos, ¿cuánta gente se sube al escenario contigo? ¿Cuánto puede costar grabar un tema? Si se puede dar alguna cifra para que la gente se haga una idea de lo que os cuesta a vosotros el dinero de vuestro bolsillo para producir los temas con los que luego cerráis los bolos y con los que luego vais puerta por puerta. Depende mucho de la producción. O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, el primer disco que hice yo, que era todo temas a piano y voz en directo de estudio, que eso es, vamos ahí y lo que salga salió. Y son 2 músicos, estaba yo y 3 pianistas, o sea, 4 personas que, por ejemplo, cuando hice un Travel Maker, que éramos 12 músicos con artistas internacionales colaborando, con una persona mezclando el disco en Estados Unidos, luego el Jazz for Children, o sea, a mí los discos me han costado 7.000, 30.000, 15.000, 40.000 y 9.500. O sea, lo que te puedo decir es que todo depende de la producción, de cómo tú quieras plantear la producción. Cuanto más artesanal, obviamente, más caro. ¿Por qué? Claro, si tirar mucho de cosas programadas, es más sencillo. Cuando hay una persona detrás, y esto va inherente a la música que hago yo, cuando hay personas tocando, pues hay un salario detrás de esa persona. Entonces hay un bajista, hay un batería, hay un guitarrista, hay sonoras y luego, claro, y que luego las personas se equivocan. Entonces hay que repetir y hay que cortar y entonces, bueno, y con las máquinas es un poco más fácil, ¿no? Todo eso. Entonces, depende del enfoque que le des. El tema está en que ¿de dónde se saca la pasta? O sea, es la pregunta, ¿de dónde se saca la pasta? Yo de dónde he sacado la pasta, os cuento. Terminé comunicación audiovisual y me puse a currar y me puse a trabajar en un sello discográfico en Universal Music. Y trabajaba allí como Jazz Marketing Manager en Universal. Entonces aprendí muchísimo, claro, imagínate. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, bueno, ya llega el momento y yo no puedo más porque yo necesito cantar. Y era insostenible hacer las 2 cosas a la vez porque ese trabajo era muy absorbente también, ¿no? Total, que cuando yo lo vi claro, yo tenía mis ahorros, mi paro, ahí me hice mis cuentas, me fui al paro y mientras estaba en el paro y con los ahorritos que yo tenía, me hice mi primer disco, que al ser un disco a piano y voz, la producción era mucho más pequeña y lo pude sacar, que ese fue el que me costó, pues te digo, pues 8.000 y pico euros o 10.000, entre pitos y flautas. ¿Qué pasó? Que ese disco fue el que a mí me posicionó en la escena del jazz y empecé a hacer conciertos no solo en clubes, no solo en el Bogey, en el Despertar, en el Café Central, sino que entré en la escena de los teatros y de los festivales de jazz.
Entonces mi caché aumentó y según mi caché fue aumentando, he ido ganando más dinero y yo soy una hormiga. Siempre de los cachés que gano, cojo una partecita y digo, para producción, para producción, para producción. Eso siempre, eso siempre. Y luego, no tener miedo, yo para eso soy bastante valiente, no tener miedo a buscar financiación externa, o sea, pedir un préstamo en un momento dado. Claro, esto cuando ya estás metida en la rueda de que sabes que te va a rendir, ¿no? Que tú vas a grabar un disco y que va a haber una gira detrás, es mucho más fácil, ¿no? Pero por eso es importante empezar, lo que os digo, empezar tocando, porque poco a poco vas consiguiendo gigs más grandes, bolos más grandes, con más pasta, con más caché, y eso te va permitiendo poder ir haciendo producciones más grandes. ¿Ves? Se va retroalimentando una cosa con la otra. Y yo me he financiado todos mis discos yo, y he estado con sellos pequeños, con sellos grandes, he estado con Yucali, he estado con Warner Music, he estado con todos los que he estado, y siempre me he producido yo porque siempre he querido yo tener el control. O sea, yo he dicho, yo tengo el control. No, 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 yo me pongo la pasta, no te preocupes, que yo me pongo la pasta y yo me lo hago, que yo quiero decidir. Entonces a mí lo que me han hecho ha sido distribuir, me han distribuido. Pero la produ la he hecho siempre yo, siempre, siempre. Qué mal. Y sí, es mucha farsa, es así, pero es curro de ir picando piedra y de ir poquito a poco, ir poquito a poco. Así. Es verdad que mucha gente cuando escucha canciones, que escucha temas, no se da cuenta de qué hora, no cae en la cuenta de qué hora dura tus 40 en vez de 5 minutos, porque es más corto, dura menos, es más barato, se escucha más fácil en la radio. No, hay cosas en las que la gente no cae y está guay ver artistas que lo cuenta como lo cuenta Noah. Hombre, es verdad que a Lila Rom aún le quedan todavía muchos golpes que pegarse, se han pegado algunos, pero aún les queda mucho, 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 mucho que hacer. Y por dejarles ya libres y estar con Noah, eh, como lo que hay que hacer es bolo, lo estaba contando ella, hay que subirse al escenario, hay que currarse ese directo. Para todos aquellos que os quieran ver, aparte de ir a buscaros ya el Spotify a full, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden ir a veros? Pues este viernes mismo en Madrid, vamos a la Sala Cadabra, que está ahí al lado de Gran Vía. A las 8:30 empieza a abrir show una artista también alicantina, todo queda en la terreta, que abre la guitarra y voz, y luego vamos nosotros y vamos, no puedo estar... Anda, en este caso nosotros es verdad que somos dos, pero para los directos tenemos una banda, entonces también hay más músicos. Es que estoy completamente de acuerdo con Noah, que lo que transmite una música en directo no lo puede transmitir otra cosa. De hecho, nosotros que trabajamos mucho en estudio y somos multiinstrumentistas, es decir, intentamos tocar un poco de todo, nada bien, pero bueno, lo intentamos al máximo nivel que podemos. Cuando vas al directo y lo sacas del ordenador y lo llevas en este proceso de que es el primer disco, es que nos habíamos visto reflejados completamente en el proceso de Noah, de empezar con una producción pequeña con las posibilidades y luego ir ahí en el camino, pero cuando lo sacas de ahí y lo pones en el directo con cada uno con su instrumento, el batería es el batería, el guitarrista es guitarrista y suena, es que las canciones llegan a otro nivel, y no se transmite para nada lo mismo, al menos en mi sensación. Y escucharlo en directo, pues es que para el público, ¿qué más se puede decir? Yo, vamos. Esa es la magia de la música y es el momento en el que aquel mamá quiero ser artista se materializa. Así que chicos, hoy ha sido un placer estar con vosotros un ratito. Ahora sí voy a seguir con Noah, no te me vayas. Igual. Que vaya muy bien el bolo el viernes, ¿eh? Y a ver si de aquí seguir luego en contacto vosotros tres. Chito. Yo... Pues, adiós. Oye, muchas gracias por ahí despidiendo. Que están diciendo, me encanta la charla. Oye, que nos hemos puesto un poquito intensos lo de música, pero creo que también estaba guay, ¿verdad? Claro. Contar estas cosas que la gente no las sabe. Claro, es verdad. La gente no la sabe, ¿no? La gente pensará, ¿y dónde saca esta gente la pasta para grabar los discos? ¿Qué pagan? ¿Los discos quién los pagan? ¿La música quién la paga la música? Son los padres, ¿no? Como aquel. Y hay una cosa que le quiero, igual, son los padres. Y hay una cosa que te quiero preguntar y es, ¿de dónde saca usted, que escuchamos un poquito, la voz? Fue solamente un fragmentito de Máscara,
que es el último de los temas que has publicado, que va a estar dentro de este álbum multipolar. Eso es. Multipolar eres tú, con todas las aristas de tu personalidad, ¿verdad? Y que suena muy a jazz y que suena también muy a rock. Quiero que la gente sepa esto, porque me ha encantado lo de tu presentación. Eh, lo tengo por aquí apuntado. La revista Cuadernos de Jazz ha catalogado a esta señorita que tenemos delante. Dice, posee una voz exuberante, juguetona, femenina, talentosa y amplia en registros sonoros y dramáticos. Apunta, de encantador y afinado sentido lúdico que resulta verdaderamente cautivadora. Mira, los periodistas, yo hubiera sido capaz de poner tantas palabras. Qué bonito. Es una maravilla, pero es que yo no me dedico a las palabras y a la imagen, compañera. Imagino que esto también es magia, ¿no? Y esto también es fruto del trabajo que se reconoce. Sí, sí. Sí. A ver, estas cosas cuando salen las reseñas y las reviews, a ver, nunca sabes cómo van a recibir tu trabajo, que eso siempre están esas mariposillas en el estómago cuando vas a compartir, ¿no? Y cuando recibes estas cosas tan bonitas, dices, bueno, no hay que dejarse de alguna manera, bueno, afectar demasiado por la opinión, por las críticas que salen, pero es verdad que cuando con estas cositas, igual que los premios, de alguna manera como que te dicen, bueno, algo estás haciendo bien, ¿no? Vas por el buen camino, ¿no? Están pasando cosas buenas, están pasando cosas bonitas y vas por ahí, por el buen camino. Y sí, lo que decías de jazz, yo soy una cantante originalmente de jazz, pero bueno, escuchas esta canción, esto es jazz, rock, groove, que hablaban los chicos antes. Al final, para mí, dentro de que la escuela sí que ha sido la del jazz, ¿no? Las grandes voces del jazz, pero yo escucho muchísima música y ahora mismo este disco multipolar ha sido como una canalización de todas esas influencias, de toda esa música que yo escucho en mi vida y es muy fusionero y es muy ecléctico por eso y muy cañero, sí. Es que fíjate, y te estaba escuchando, es una putada, nos pasa a los que nos dedicamos a los medios, pues pasa a los artistas, les pasa a los actores. Es una putada, hablando mal y pronto, cuando no vocalizo, trabajo, está siempre en función de la valoración de los demás. Sí, claro, claro. Y te pasará a ti, ¿no? Que de repente hay alguien que comenta algo y dices, es que estoy tan expuesto. O sea, tú imagínate que el señor que está ahí fabricando bolígrafos, cada día por la noche se sacara un post, no sé dónde, diciendo, a ver, usted hoy, este bolígrafo lo ha sacado chuchurrío, a este no le ha puesto bien la punta, al otro, o sea, es que es todo lo que hacemos es susceptible es opinable, todo es opinable. Entonces, Sin filtro. Y sin filtro. Porque va, en Twitter y con TikTok sin filtro. Cualquiera puede destrozarte y le da exactamente igual. Luego te has puesto ahí a pechuga. claro, de gratis. Esto es de gratis. Y entonces ahí viene una cosa muy importante. El próximo single que voy a sacar, que sale el viernes, que se llama Boncer, justamente habla de esto, de la salud mental en cuanto a los artistas, que al final es extendible a cualquiera, ¿no? Pero como muchas veces tenemos que sostener esta sensación de no encontrarnos bien, de no estar bien por el motivo que sea, ¿eh? Muchas veces puede ser porque no hemos recibido una crítica buena o puede ser porque has tenido algún problema personal importante y tienes que subir ahí y tienes que florecer, ¿no? Y tienes que aparentar estar excelso. O sea, ahí the show must go on. Y esa paradoja, ¿no? Y esa contradicción con la que muchas veces tenemos que convivir, pues nos afecta a esta. Por eso tenemos que cuidarnos mucho y fijarnos mucho en la salud mental y cuidarnos muchísimo, muchísimo para no caer en situaciones, bueno, pues complejas. Mira, por aquí pasó, por ejemplo, Blas Cantó hace unas semanas que habló precisamente de la depresión que él pasó. A él además que, bueno, se le apuntó que se murió su abuela, se murió durante el COVID, luego además se murió su padre, luego le pilló esto en Eurovisión, imagínate, o sea, esa dimensión en ese momento. El momento en el que peor estás tú, que se convierta en el momento en el que mejor tienes que estar.
¿Y esto cómo se come, no? Imagino que a ti también te habrá pasado, no a ese nivel, pero al final cada uno le pasa en su vida. Y de esto habla Mask, la canción que hemos escuchado, que lo decía antes de hacer el directo, esto como cantaba Marisol, ¿no? La máscara, la máscara. Esto de me tengo que poner la máscara, la armadura, tirar para adelante, cuando se apague el foco ya veré Eso, cómo he acabado. claro. Sí, es algo propio de nuestro oficio que no se... Es una complejidad como que no se valora, yo creo que no se valora la complejidad que entraña nuestro trabajo y por eso tenemos que estar sosteniendo esa máscara. Porque si fuera más orgánico, más natural el compartir, oye, estoy hecho mierda, estoy como el culo, ¿no? O sea, llegar al curro tal y decir, estoy como el culo. Bueno, mira, me voy a subir al escenario, pero estoy mal. Pero no, es como que no está bien, no está bien decir que uno está mal, no está bien. Tienes que estar siempre maravilloso, tal, y entonces eso es agotador. O sea, ya hay un momento en el que haces clic y no puedes más. O sea, es así. Es que, y situaciones, pues sí, he vivido muchas situaciones en mi carrera en las que he tenido que subir al escenario y estaba. Mira, en concreto, esta canción que se publica el viernes, que se llama Goncer, que habla justo de esto, ¿no? Dice, em, You look like flowers, es como tú aparentas ser una flor, but you die again, pero te vuelves a morir. Y esa es una canción que la escribí porque bueno, yo tengo 2 niñas chiquitinas, pero antes de tener a esas niñas chiquitinas tuve un aborto. Y el día siguiente de tener el aborto tuve que subir al escenario a cantar. Y fue un dolor. Yo me acuerdo que pasé toda la noche diciendo, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No, yo lloraba, me acuerdo, estaba en casa y lloraba y le decía a mi chico, es que no quiero ir, es que no quiero ir. Pero hay algo ahí, ¿no? Es este show must go on que tenemos metido hasta, hasta los higadillos y al día siguiente fue decir, bueno, pues por, por ese ser, por esa personita, por ese alma que ha venido y ya no está, pues le voy a regalar hoy mi voz. Y fue como lo que me dio fuerza para subir al escenario y cantar. Además fue un concierto de Jazz for Children, justo de mi espectáculo de jazz para niños, y fue muy duro, y fue muy duro. Pero claro, es que nosotros no somos como el que está trabajando en una oficina y un momento dado puede decir, oye, que yo estoy un poco pachucho, no voy, ¿no? ¿Qué haces tú cuando tienes, no sé, 600 butacas vendidas en un teatro? Eh, Se te ponen los pelos de punta pensar en tener que cancelar una cosa así, ¿no? Y realmente las cosas que vivimos son las mismas que las personas que no trabajan cara al público. Pero tenemos ahí un extra de gestionar eso que es muy duro, es muy duro. Y, y lo mismo que te digo esto, también te digo que es terapéutico a la vez. O sea que hay muchas veces que estás, no sé, a mí muchas veces me ha pasado, me duele la cabeza, o me lo tengo aquí, no sé, una contractura, o tengo tal. Subir al escenario y es tan sanador, o sea, la música es tan sanadora, terminar el concierto y decir, no me duele nada. O sea, se me han pasado todos los males. O sea, es alucinante, ¿no? Todo, o sea, todo el sistema hormonal, cómo se mueve ahí, tú. Y sana, o sea, es real, ¿no? Que sana tejidos. Entonces, y lo mismo que te digo que es muy duro cuando no estás bien y tener que responder a esta responsabilidad que tenemos, también te digo que nos sana, que nos sana. Y que muchas veces momentos en los que a mí me ha pasado de estar un poco más bajita de energía, el decir, hoy me tengo que subir al escenario, eso ha sido lo que ha tirado de mí. He dicho, venga, ya, venga, va, te pones el rímel, a elegir la ropa y a cantar. Y a cantar y a contar historias y a hacer felices a los demás, que es tu labor, contar historias. O sea, para mí, mi labor es contar historias que sirvan a los demás de algo, ¿no? Que les pueda
les pueda propiciar un cambio, un pensamiento nuevo, un clic, un mimo, empatizar, algo. O sea, para mí es contar historias. Al final, bueno, pues por eso nos metimos en periodismo, en comunicación, porque es otra manera de contar. Lo que pasa es que luego fui como afinando un poco la manera de contar las historias. Y vamos que seas afinado. Con la voz que tienes, vamos que seas afinado, querida. Madre mía, que seas afinado. Me cago en la leche. Ay, Dios, qué bonito lo que contabas y qué duro a la vez, ¿eh? Pero ojalá esta experiencia que has compartido, que te agradezco que lo hayas hecho aquí en Charlatanes, ¿no? Que sirva también para que la gente se replantee y piense las cosas dos veces. Hoy hemos hablado de música, hemos hablado de dificultades, hemos hablado de artistas, hemos hablado de salud mental. Yo espero que la gente coja a lo mejor de esta charla también para aplicarlo a su experiencia personal, que al final también es un poco el fin que busco yo con estas entrevistas. Pero es que lo has contado y me parece un proyecto precioso, porque aquí esta señorita, aunque sea mamá, de dos chiquitas, ¿no? Tonela me decías. Es que aparte de su proyecto personal, como Noa Luz, que por favor ya me la estoy buscando en Spotify, estoy escuchando más y el resto de trabajo que tiene ahí subido, el Travel Maker que suena de lujo, pero es que además ya tiene un espectáculo precioso para nenes, que lo estaba diciendo ella, que es el Jazz for Children, que yo hoy, cuando salía del trabajo, me lo he puesto un poquito y me ha encantado descubrir que cantabas hasta el libro de la selva. Sí, sí, sí. Esto es una manera o sea, sobre todo es una manera de que los peques y los mayores y los papis vayan a ver un show en el que se lo pasen bien todos. Porque es súper común que vayan los padres a acompañar a los enanos y los padres se aburren, pero es como están ahí diciendo, "Guau", con unas ñoñerías de espectáculos. Tal. No, mi objetivo era no. Yo tengo que hacer un espectáculo en el que se lo pase bien todo el mundo, ¿no? Tiene que ser transversal. Y yo quiero que salgan del teatro los peques con sus padres y que lleguen a casa y estén en la cena y estén diciendo, ¿a ti qué canción te ha gustado más? A mí esta y a mí tal. Y compartir, ¿no? O sea, que sea una experiencia conjunta, ¿no? Y que les sirva para que eso se haga extensible y que dure más allá del teatro. Y entonces lo que hacemos es coger canciones que ya son temas de jazz, que están en películas, que están en dibujos, pero la gente no lo sabe, ¿no? Como por ejemplo las del Libro de la Selva. La mayoría son temas de swing, de jazz y de swing. Pero ya la gente no lo sabe. Entonces, de repente, muchas veces les pasa que vienen a los conciertos y dicen, ah, pero esto es jazz. Ah, pues no sabía que esto es jazz. Anda, pues sí me gusta el jazz, ¿no? Y se dan cuenta en los shows. Entonces, hacemos canciones de eso, de Libro de la Selva, de Aladín. Luego, por ejemplo, otra cosa que hacemos es arreglar los temas, que es coger un tema que no es de jazz, que no tiene nada que ver con el jazz, y lo hacemos sonar jazz. Por ejemplo, el Mario Bros. Del videojuego, y hacemos un arreglo de jazz, y de repente suena jazz, y claro, entonces también por ahí los enganchas a los peques, porque dicen, ¿cómo? Siempre, además es que entran al trapo increíble, porque yo estoy todo el rato hablando con ellos en el escenario, ¿no? Es todo el rato pregunta, respuesta, tal. Digo, reto, reto, siempre les digo, reto máximo. Vamos a hacer algo imposible. Una canción de un videojuego, yo voy a ser capaz, aquí y ahora, así, in situ, de convertirla en jazz. No, pero ¿qué dices? Flipada, no sé qué, me dicen mis compañeros. Oh, que sí, que sí. Y entonces yo me pongo a preguntarle al público. A ver, decidme un videojuego el que se os ocurra. Todos. Mario Bros. Siempre, no falla. Todos, Mario Bros. Entonces hacemos el Mario Bros que tenemos nosotros preparado. Pero es magnífico porque es como, digo, o sea, es que cuando yo tenía 8 años era Mario Bros. Pero es que ahora tengo 41 y sigue siendo Mario Bros. El trabajo y el estar todos los días en el escenario es lo que te da efectivamente tu soltura para poder adelantarte a las cosas que están por venir. Noah, ¿cuándo puede verte la gente? Creo que en el Just for Children hay prontito también por ahí un bolo. Luego, aparte, por favor, cuenta cuando viene el multipolar. El viernes sabemos que hay nuevo single. Eso sale El viernes hay nuevo single, Bonce, mira, tengo aquí el disco.
que busco, ¿verdad? Cuando lo ves en físico, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira que soy una antigua y la gente te dice, pero si yo no tengo lector de CD, yo, me da igual para decorar en la balda. Así, en la balda del salón. Mira qué bonito. ¿Eh? Eso es precioso. Pues te lo pones así en la balda del salón. Te lo pones, decía ayer, lo puse en un reel. Pones un imán aquí en la nevera, así. ¡Pum! ¿Qué pasa? Claro, para decorar. Es que, sí, sí. Es verdad que somos, yo creo que somos seres de tacto. Porque son muy tocones y pasa como con los libros, está muy bien el Kindle, y todo lo que tú quieras, pero donde está el Mundo del papel. jazz. Otro día hablaremos, querida mía, tú y yo, de jazz, pero hoy ya tenemos que cerrar este episodio de Charlatanes. Ha sido un placer, corazón mío. Aliu, me ha encantado estar aquí contigo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu arte, tu rollo y tu buena energía y tu buena sintonía. Un besito y que muchas gracias por este momento tan bonito de compartir música y charla, pero como así, desde el corazón, que tener estos momentos para poder expresarnos desde lo personal y desde lo cotidiano, pues se agradece un montón. Así que enhorabuena por este espacio que es súper bonito. ¡Mua!